Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 11 de febrero del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo. No, mira, hoy sí, desayunaron, almorzaron, comieron. Y todavía no cenan, pero imagínate si ya cenaran, ¿verdad? Estamos en casita, estamos en familia, muy bien acompañados, muy bien atendidos, ¿verdad? Muy felices de, pues, en esta segunda semana del mes de febrero, pues, continuar con nuestro estudio acerca de el Evangelio de Juan. ¿Te puedo pedir un favorcísimo de la vida? Dejé mi Biblia ahí en la barra. Bebé, regáñame. Es que hoy me pasé para allá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias. Muy amable. Pues como se dará cuenta, estamos cambiando algunos espacios, escenarios, ¿verdad? Pero bueno, muy felices de estar nuevamente reunidos en presencial. Yo siempre se lo digo y se lo vuelvo a repetir a usted que está ahí en casita. Usted podría estar aquí gozándose en el devocional, en el tiempo presencial, en la clase, y ya no le digo después porque mire, pura bendición. Pero si usted quiere seguirnos acompañando en la manera digital, es más que bienvenido. Recuerde que esto usted lo va a poder ver en Facebook, como lo está viendo ahorita, en YouTube, en SoundCloud y en Spotify. ¿Sale? Y bueno, todos los días estamos escuchando el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Todos los lunes estamos escuchando ya, el próximo lunes vamos a escuchar el capítulo 2 de los atributos de Dios. Así que pues bueno, ¿qué te pareció? Muy bueno. Está como más macizo, ¿verdad? Como que ahí sí la carnita, arroz con papas, ¿verdad? Está como más pesadito, ¿verdad? Está para que lo escuches 3 veces, ¿verdad? Está sabroso, está jugosón, pero espero que sea de gran bendición. Y bueno, pues ahorita estamos un poquito en pausa, ¿verdad? Con fundamentos de la fe con nuestros hermanos de Xonacatlán, Estado de México, a los que les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Pero seguimos, no perdemos el dedo del renglón, ¿eh? Nos seguimos viendo, eso sí, definitivamente. Y bueno, nuestro amado grupo de el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aquí estamos y bueno, estamos listos para continuar en nuestro estudio de la palabra. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1, donde hemos estado en nuestro estudio y vamos a ir al versículo 29 al 34. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En lo que tú lo buscas rápidamente voy a compartir las ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde las plataformas de YouTube y de SoundCloud. ¿Sale? Y pues los vamos a compartir. ¿Verdad? Vamos a compartir nuestras ligas de nuestro estudio. Estamos transmitiendo en vivo, más en vivo no se puede, ¿verdad? Si usted por alguna razón no recibe los mensajes, no recibe los estudios, por favor escríbanos, ¿verdad? A nuestra página oficial de Facebook, ¿verdad? También puede escribirnos a nuestro correo de Gmail, ministeriosbosqueglam@gmail.com, y pues ahí nos puede usted acompañar. Ay, hoy está como medio lento esta cosa. Ahí está, ya. Que sí a ver si se deja, ya está. ¿Verdad? Ahí está, claro que sí. Porque si no, luego me están reclamando, ¡ay, no lo estén viendo! ¿Verdad? Y pues bueno, gracias a Dios ya estamos por aquí. Bienvenida. Oye, te extrañamos la semana pasada, ¿verdad? Llegaste a la buena hora. ¿Verdad? Ya estamos más que listos para iniciar. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Sí o sí, vamos a estar el último fin de semana del mes de febrero. ¿Dónde vamos a estar, Mayra? En Michoacán, La Piedad, Michoacán. Claro que sí, vamos a ir a Michoacán ya. Ya voy a ir a comer. Ahora sí, carnitas michoacanas, porque siempre me dicen que como aquí carnitas michoacanas, pero me han dicho que las michoacanas son... Las carnitas michoacanas están mejores. Se escuchó feo eso, ¿verdad? Se escuchó muy raro. Por eso mejor le compuse.
¿Verdad? Pues bueno, vamos a dirigirnos ya a nuestro tiempo de estudio. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y vamos a poder transmitir, ¿verdad? Y que sí. Eso, claro que sí, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo también la palabra ya. ¿Cómo se llama la congregación? De cizaña al trigo. Uy, está potente eso. Muy bien. En la iglesia de Cizaña al Trigo, ¿verdad? Allí en Michoacán, Piedad. La Piedad. Vamos a estar por allá el 25 de febrero, ¿verdad? No, el 26 de febrero. 26 de febrero vamos a estar por allá, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, vamos a andar por allá compartiendo la palabra. Vamos al texto. Vamos a leerlo todos juntos y nos encomendamos al Señor en oración. ¿Le parece? Sí. Dice así el Evangelio de nuestro Señor, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, en esta tarde te damos infinitas gracias. Te damos gloria, Señor, por permitirnos, Señor, hoy estar reunidos en esta casa, con estos corazones abiertos, que nos abre nuevamente su espacio personal, su hogar, para predicar tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas reunidos, Señor. Gracias por mis hermanos ausentes. Conoces los motivos y las razones y sabes que desearíamos que estuvieran aquí, Señor, pero conoces los motivos, Padre Santo. Gracias por aquellos, Señor, que están viendo, que comparten, que reproducen, Señor. Padre Santo, es nuestra oración que te escuchen a ti, no al hombre, que escuchen la voz de Cristo, que escuchen la voz de tu evangelio, Señor, y que puedan creer, Señor, por la fe en el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Señor, nosotros nos vamos a meter ahora en tu palabra. Y para esta tarea, Señor, te pido que me asistas a mí y asistas a mis hermanos y hermanas y asistas a todos los que nos escuchan, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude a prevalecer. Quita toda distracción, todo sueño, toda confusión, Señor, todo pensamiento que no viene al caso, Padre Santo. Haznos ágiles, atentos, afilados, Señor, para entender, meditar, inspeccionar, interpretar, Señor, pero sobre todo también para aplicar tu palabra. Padre Santo, ayúdanos en esta tarea, Señor. Estamos muy agradecidos por todas tus bondades, Señor, y rogamos que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Muy bien. Pues ya estamos, ¿verdad? En esta segunda parte, ¿verdad? Ahora del testimonio de Juan, ¿verdad? Dijimos que Juan el Bautista, ¿verdad? Nos está dando ahora testimonio, ¿verdad? Acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo que vamos a estar examinando el día de hoy es muy potente, así que te voy a pedir, por favor, que no prestes, no te distraigas y sobre todo tomes notas, tomes también, si se puede, traigas tu Biblia, la saques, la vamos a usar bastante el día de hoy, porque la semana pasada nosotros estuvimos viendo que Juan el Bautista, ¿verdad? Fue interrogado por ¿quiénes? Hubo una delegación de autoridades religiosas, ¿verdad? De sacerdotes y levitas, que en su mayoría fueron enviados, ¿verdad? Y venían algunos de los fariseos. Estuvimos examinando eso la semana pasada. Y le hicieron 3 preguntas a Juan el Bautista. ¿Cuáles eran? La primera le preguntaron, ¿qué cosa? Si era ¿qué? El Cristo. ¿No vino nadie la semana pasada? Sí.
Es que me estoy despejando, se me está quitando el sueño. Que le preguntaron si era Elías, ¿verdad? Le preguntaron si era Elías, segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿qué le preguntaron? Si era ¿qué? El profeta, ¿verdad? Acerca del cual hablaba Moisés, ¿verdad? Hablamos acerca de esto y él, ¿qué hizo? Lo negó completamente, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, ¿verdad? Por fin, bueno, si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces Juan, ¿quién eres? ¿Cómo? ¿Por qué bautizas tú? Y él respondió citando este texto de Isaías y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Y claramente, ¿verdad? Nos damos cuenta de la humildad de Juan el Bautista, pero sobre todo de su compromiso con el ministerio que el Señor le había dado. Y ahora vamos a ver este segundo grupo, este segundo escenario de testimonio de Juan el Bautista, donde ¿de quién crees que nos va a hablar Juan? De Cristo, desde luego, ¿verdad? Porque Juan daba testimonio acerca de Cristo. Vamos a ver rápidamente este texto y acompáñame al versículo 29. Al versículo 29. Y el texto es claro, ¿verdad? Y nos dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, ¿y qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, como primera observación, lo primero que vamos a ver el día de hoy acerca del testimonio de Juan, pues vamos a ver el testimonio que nos va a dar acerca del Cordero, ¿verdad? Acerca del Cordero. Y obviamente nosotros sabemos que cuando habla del Cordero de Dios está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si tú observas, ¿verdad? El versículo 29 introduce con una expresión, nos dice que al siguiente día. Es decir, que en este proceso, ¿verdad? En el cual Juan el evangelista, que no es el mismo que Juan el Bautista, Juan nos está contando en su evangelio, nos está contando el testimonio que Juan dio acerca de Jesús. Y el día de ayer, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el relato, nosotros lo vimos la semana pasada, pero el día de ayer Juan fue interrogado ¿por quién? Por las autoridades religiosas, ¿verdad? Por estos sacerdotes y levitas. Al día siguiente, ¿verdad? Va a dar testimonio a una audiencia en particular. Si tú observas con atención, esto nada más es para que prestes atención de cómo se van dando los acontecimientos en el capítulo 1. Todo el proceso del testimonio de Juan se va a dar en un transcurso de una semana. Si tú observas, por ejemplo, en el versículo 35, dice nuevamente, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Verdad? ¿Te das cuenta ahí? Estamos en el 29, nos dice el siguiente día, y luego vamos al 35, también dice el siguiente día, ¿verdad? Luego vamos al versículo 43, y va a decir el siguiente día, ¿verdad? Y luego nosotros vamos a ver en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver, ¿verdad? Al tercer día. O sea, hubo un proceso de varios días consecutivos en los cuales Juan va a dar testimonio. Vamos a ver también a Jesús, conociendo también a algunos discípulos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención a estos detalles de la narrativa del Evangelio. ¿Sale? Bienvenidos, adelante. Y esto es muy importante porque vamos a entrar ya prácticamente, cuando vayamos al capítulo 2, vamos a ver con detalle el testimonio en las bodas de Caná. ¿Sale? Entonces, el versículo 29 nos está diciendo, ¿verdad? Que al día siguiente, de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Al día siguiente, ¿qué pasó? Dice el texto. Vio Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él, ¿verdad? Hubo un encuentro personal entre el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Jesús venía hacia Juan y Juan
hace una declaración aquí muy importante en la que vamos a concentrar prácticamente un tercio de nuestro estudio del día de hoy. ¿Me acompañas, por favor? El texto dice, he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elenita, te voy a hacer sufrir porque mi letra es horrible. Ellos ya se acostumbraron, ya están acostumbrados a ese calvario, ¿verdad? 1:29. He aquí el Cordero de Dios. ¿Hay coma? Sí, sí. Que quita el pecado del mundo. Que quita, no que quita de la que viene con queso, ¿verdad? El pecado del mundo. Ok. Esta declaración que hace Juan el Bautista es una declaración cargada de un profundo significado y vamos a concentrar nuestra atención un poquito aquí. Este título, el Cordero de Dios, es solamente usado por Juan el discípulo, Juan el apóstol. Lo vamos a ver en varios escenarios. Acompáñame con tu Biblia, por favor. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ahí donde estamos, vete más adelante al versículo 36. Nuevamente dice, mirando a Jesús que andaba allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sale? Vamos al último libro del Nuevo Testamento, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. ¿Quién escribió Apocalipsis, clase? Juan. Claro, ¿verdad? También forma parte de la literatura de Juan. Juan capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué dice? Un cordero como inmolado, ¿verdad? Y habla de toda una descripción muy importante acerca de la preeminencia del Señor Jesús. No voy a profundizar en este versículo que es muy rico, pero te das cuenta que está hablando del cordero, ¿verdad? Está hablando del cordero. ¿Cómo dice que estaba ese cordero? Como inmolado, ¿verdad? Como inmolado. ¿Qué significa esto, Carla? Pues que estaba herido, ¿verdad? Que estaba maltratado, ¿verdad? Habla de este cordero como inmolado. Más bien, vamos a seguir más adelante en el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, dice el texto. Perdón. ¿Sí dije 6:9? Ok, esta cita está mal. Perdón, vámonos por favor al 7:10. 7:10. Dice el texto. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos más adelante, ¿verdad? Al versículo 17, en el mismo capítulo 7, versículo 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Vamos más adelante al capítulo 14, versículo 4. Fíjate lo que dice también Juan. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen, aquí dice, al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vamos más adelante, capítulo 15, versículo 3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Te das cuenta cómo Apocalipsis, no sé tú, pero yo siempre cuando leo Apocalipsis, sientes el peso específico del poder, como suena cada versículo como una trompeta,
¿verdad? Como una trompeta, parece como de guerra, pero también una trompeta de esperanza, ¿verdad? Suena cada versículo muy potente, ¿verdad? Continuamos. Vamos a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 17:4. Perdón, Apocalipsis 19:9. Ahí está, sí. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Amén. Últimas citas. Vamos al capítulo 21. Capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Verdad? Extraordinario texto. Último. Adelantito. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sé que dije que el último, pero ahorita acabo de ver uno muy bonito. Allá adelantito, versículo 3, 22, 3. Y no habrá más maldición. Esta es una promesa de Dios. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Entonces te das cuenta que esto es un concepto muy importante para lo que nos va a decir el apóstol Juan en su evangelio y desde luego en Apocalipsis. Te das cuenta que la referencia del Cordero en Apocalipsis es muy constante. ¿Verdad? Muy constante. Muy bien, pues este es uno de los tantos títulos, ¿verdad?, que se le dan a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la expresión Jesucristo es una palabra compuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Su nombre es Jesús, pero ¿cuáles son sus títulos? El Cristo, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué más? Príncipe de Paz. Dame otro. Hay montones. Consejero, admirable, Padre fuerte, Dios eterno. ¿Qué más? Sol de justicia, ¿verdad? Escudo, torre fuerte, y así nos podríamos seguir, ¿verdad? Esos son los títulos de nuestro Señor Jesús. Su nombre es Jesús, pero sus títulos nos hablan de quién es Él, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de este título acerca del Cordero. Muy bien. ¿Cuál es el concepto del Cordero? Apúntale por ahí. ¿Por qué Juan, vamos a dar de regreso a Juan capítulo 1 versículo 29, ¿por qué Juan nos está hablando acerca del Cordero? ¿Por qué es importante hablar acerca del Cordero? Clase, ¿por qué crees? Lalo. Principalmente porque está, bueno, yo me quedé en que es Dios, en este caso, vivificado como tal, o sea, tangible. Ok, es el Dios encarnado, ok. El verbo, lo principal, el Hijo de Dios como tal, y es quien, pues, literalmente a quien se le da el peso específico de la gloria de Dios, ¿no? Ok. Pero el punto es clase. Quiero que tú reflexiones antes de ir al tema. Quiero que reflexiones antes. ¿Por qué el Cordero? Porque Él iba a ser, a través de su muerte, la expiación de nuestros pecados. O sea, pudo haber utilizado muchos títulos para describir a Jesús, pero ¿por qué el Cordero? Porque no dijo nada, porque se sometió. Porque no dijo nada, porque se sometió. ¿A qué está recordando eso? Al sacrificio. Al sacrificio, ok. ¿Qué más? ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué el Cordero? Puede ser por una ejemplificación. Es una ilustración, ¿verdad? ¿Una ilustración de qué? De sometimiento. Sí, un ejemplo De su sometimiento. ¿Qué más? ¿Por qué el Cordero? Por noble, por calladito. Ok. No se quejó.
Pero pudo haber utilizado cualquier otra analogía. ¿Por qué utilizó el cordero? Porque es lo que él ofreció como a ofrenda para salvar los pecados, ¿no? Ok, tiene que ver con ese simbolismo, ok. Pero solamente, insisto, quiero que reflexionemos un poquito acerca de esto. ¿Por qué está hablando de un cordero? ¿Por qué no dijo, perdón? O sea, ¿qué se ofrecía en el Antiguo Testamento? ¿Solamente se ofrecían corderos? No, ¿Qué se ofrecían? palomino, Palomas, ¿verdad? Se ofrecía trigo, se ofrecía, ¿qué más? Chivos, ¿verdad? Se ofrecía carneros, los bueyes, ¿verdad? ¿Por qué no dijo algo así? ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Porque los corderos no hablan, no se mueven. Tampoco las reses. Yo no he escuchado todavía que hable alguna. No, pero ¿cómo es la ilustración acerca del animalito, ¿no? Que es pues, literalmente No sé qué. se guía, se deja guiar. Ok. Recordemos, número 1, recordemos cuál es el propósito de Juan al escribir su evangelio. ¿Qué dice Juan 20:31? Lo repetimos todas las clases. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿El propósito del evangelio cuál es? El propósito es que creamos en Cristo como en Jesús, como el Hijo de Dios. Ahora, recordemos que esta expresión forma parte del testimonio de Juan. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo acerca de Jesús? ¿Por qué utiliza esta expresión? Mi hermano, lo veo pensando. ¿No? Muy bien, vamos a trabajar acerca de esto. El concepto del cordero para el Cordero de Dios es importante para nosotros entenderlo. ¿Y por qué Juan está utilizando esta ilustración? Pues evidentemente si esto se lo hubiera dicho, por ejemplo, a los griegos, o a los romanos, o a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Israel, ¿cree que los hubiera entendido? No. ¿Por qué? Porque no habían leído la palabra. Pues porque para ellos no había para ellos una significación importante. Esto fue dicho para una audiencia que tenía conocimiento acerca, esto fue dicho para los creyentes o la audiencia judía. ¿Tiene que ver con la Pascua? Claro, tiene que ver con eso, pero sobre todo aquí Juan está dando testimonio a una audiencia, a un grupo de personas que conocían de lo que estaban hablando. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Estaba haciendo una referencia clara de algo que ellos sabían. Ahora, durante toda la historia de Israel, ¿verdad? Dios había revelado claramente que había un problema con el pecado y que no podían tener comunión con Él, que estaban separados de Dios por causa del pecado y que solamente a través de un sistema que Él estableció, ¿de qué? De sacrificios, ¿verdad? Acompáñame por favor a Levítico 17:11. Está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. Si estás en Malaquías ya te pasaste. Levítico 17:11. Claramente el Señor nos ha revelado en el Antiguo Testamento que Él es santo, que el hombre pecador no puede tener comunión con Él, que hay una separación por causa del pecado y que solamente había un camino. Alguien tenía que morir. Levítico 17:11 dice el texto, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer ¿qué? Expiación sobre el altar. ¿Por qué? Vuestras almas. Y la misma sangre hará ¿qué? Expiación de la persona. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra expiación? La palabra expiación significa quitar la culpa. Quitar la culpa. Cada vez que tú lo veas ahí, la palabra expiación tiene que ver con quitar la culpa. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la vida está en la sangre. ¿Para qué la sangre está dispuesta? Para quitar la culpa sobre el altar. ¿Por qué? Por nuestras almas. La misma sangre quitará la culpa de la persona. ¿Sí estamos siendo claros aquí?
Y vuelvo al punto, esto es algo que he repetido constantemente, pero siempre es importante repetirlo. Quizás a mí hace muchos años me parece muy chocante este planteamiento de la sangre y la sangre y la sangre. ¿Y por qué la sangre? ¿Tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre? Bueno, es bastante simple. Porque nuestros pecados merecen la muerte. Y la realidad es que el hecho de que tú y yo estemos aquí es porque alguien derramó su sangre. Tu sangre no tuvo que ser derramada. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, acerca de los criminales, ¿no? ¿Has escuchado estas noticias es que se sonaron al ratero de la combi? ¿Y qué dicen todos? Ay, pobrecito ratero, ¿no? ¿Qué dicen? Uy, qué bueno. ¿Por qué? Porque hay en nosotros, le hubieran dado más, le dicen, hasta le hubieran dado más, se lo hubieran echado. No quiere decir que ese sentimiento sea bueno, pero lo que quiere decir es que hay en nosotros un anhelo de justicia. Dios es justo. Dios es justo. Si no hubiera castigo, no habría la oportunidad de que... Si Dios no castigara, si Dios no aplicara justicia, Él no sería justo. ¿Tú creerías que un juez que deja libre al homicida sería justo? No. Y la realidad es que así como hay crímenes abominables que hoy decimos merecen la muerte, a la luz del reino, de lo espiritual, nuestros pecados merecen la muerte. La paga del pecado es muerte. Y nosotros lo decimos, pues sí, pero la realidad es que el derramamiento de la sangre de estos animalitos, de estos sacrificios, son un sustituto. Insisto, ¿por qué era importante esto? Porque para que ellos pudieran tener comunión con el Dios Santo, con el Dios justo, alguien tenía que morir. Estos animalitos representaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Tú estás hoy aquí gracias a que Él murió en la cruz. Él derramó su sangre por ti y por mí. Esto es muy importante que tú lo entiendas, porque no es nada más derramar sangre por derramar sangre, no es masacre por masacre. Es simple y sencillamente alguien dio su vida por ti. Entonces esto era muy importante y esto era algo que los judíos entendían, ¿verdad? No se podía conceder el perdón de los pecados sin un sustituto aceptable. ¿Podías presentar cualquier tipo de cordero? No, ¿verdad? Vamos a ver cuatro escenarios que nos van a ilustrar por qué Juan utilizó este ejemplo del Cordero de Dios. Acompáñame a Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículos del 7 al 8. Vamos a ir a un escenario altamente conocido. Génesis capítulo 22, versículos del 7 al 8. Y vamos a ir al monte Moria, ¿verdad? Donde Abraham e Isaac subieron a ese monte y hubo una petición que Dios le hace a Abraham. ¿Qué le pide? Que sacrifique a su hijo. El hijo, y no era cualquier hijo, era el hijo de la promesa. Era el hijo que había tenido en la vejez, ¿verdad? Era el hijo sobre el cual la promesa iba a descansar. Y le dice, sacrifícalo. Y esto no lo dice solamente por maldad, lo dice para probar la fe de Abraham. Y ellos suben allá y le pregunta a Isaac, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Verdad? Versículo 7, imagínate ese escenario. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está qué? El cordero para el holocausto. O sea, vamos a ofrecerle ofrenda al Señor. ¿Dónde está el cordero? O sea, me queda claro que ya el pequeño Isaac ya no se cocía el primer hervor, ¿verdad? No era tontito. O sea, oye, papá, como que aquí algo falta, ¿no? Se te olvidó algo. Ay, papá, ya estás grande, ¿no? Como tus lentes, ¿no? Ya se te olvidan. No, evidentemente esto todo era deliberado. ¿Qué le dice el versículo 8? Fíjate lo que dice este texto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, hubiera sido justo. O sea, si Dios reclamaba, ¿quién le dio ese hijo a Abraham? Dios. Si Dios le reclamaba ese hijo a Abraham,
¿Estaría en lo correcto? Porque Él se lo dio. Él se lo dio. Job lo dice claramente, el Señor dio Da. y el Señor quita. Es el nombre del Señor bendito. Nada es nuestro. Y Él le dice, o sea, si Él le hubiera quitado a su hijo, ¿seguiría siendo justo y santo Dios? Claro que sí. Pero este es el drama de la redención, que aquí, desde aquí estamos viendo cómo el Señor es misericordioso. ¿Dónde está el Cordero? Y esa tensión que se corta con tijeras en el aire, ¿verdad? Se resuelve con la fe de Abraham. Abraham todavía no ve al Cordero. No hay Cordero. ¿Dónde está el Cordero? No lo sé. Abraham por eso es para nosotros un ejemplo de fe. Así es, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe porque no ve al Cordero, pero dice, Dios proveerá un Cordero para el holocausto. Qué extraordinario, ¿no? Y ese Cordero, ahí estaba, ¿verdad? Vamos más adelante, vamos a Éxodo capítulo 12. Luego, así como vas de Génesis, sáltate a Éxodo capítulo 12. ¿Dónde más aparece el Cordero? La mirada del Cordero. Bueno, vamos a verlo en el Cordero de la Pascua. Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Nada más te voy a mencionar algo muy elemental de no voy a leer los 36 versículos, pero sí quiero que observes este planteamiento clave, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, del establecimiento de la Pascua. Estás ahí en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Y habla acerca de que en una determinada fecha, versículos 2 y 3, se reunirán las familias, ¿verdad? Y se reunirán, dice el versículo 4, para comer, ¿qué? El Cordero. Y hay una preparación específica acerca de cómo comer el Cordero. Dice el versículo 5, ¿cómo debe de ser el Cordero? El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué dice? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Nuevamente vemos esta expresión que inmolar, ¿verdad? Y va a haber un martirio sobre el cuerpo de este Cordero. Dice el versículo 7, ¿y tomarán de qué? De la sangre. ¿Te das cuenta lo que vimos en Levítico 17? Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, ¿verdad? Vemos este elemento de cómo debían comer ellos ese Cordero y qué iban a hacer con esa sangre, ¿verdad? Versículo 12, ¿para qué era la sangre? Versículo 12, exactamente. Pero pues no era nada más así como pues para decorar la puerta, ¿verdad? Esa sangre no era decorativa. Versículo 12 dice, pues yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, que dice, yo Jehová. Versículo 13, y la sangre será por señal ¿en dónde? En las casas donde vosotros estéis. Y aquí viene el propósito de la sangre, no nada más es porque sí. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de ¿qué? De mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Están elegidos marcados. Que lo salvará. La sangre marcará la puerta, pero la sangre, ¿a quién está protegiendo? Pues a los que están, porque incluso había extranjeros, había personas que incluso se ampararon, ¿verdad? Creyeron en el Dios de los hebreos, incluso se abrigaron, creyeron en esto. Entonces, fíjate, esto es muy importante. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿la sangre del Cordero cubre a tu familia y a tu casa? Porque si te das cuenta en este escenario del Éxodo, no está protegiendo solamente a una persona, está protegiendo a la familia. La sangre del Cordero cubre a la familia. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Y esto es un elemento clave de la Pascua. La Pascua se ha celebrado entre los judíos desde este momento, desde que fueron liberados de Egipto. Siempre han celebrado esto. Algunos momentos se les olvidó, ¿verdad?
y lo tuvieron que recordar. Pero si te das cuenta, el elemento clave es el cordero. No podía faltar el cordero. ¿Sale? Muy importante esto. Lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante, Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, versículos del 38 al 42. ¿De qué, perdón? Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 42. Le doy lectura y me sigues con tu vista. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2, ¿qué dice? Corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo. ¿Por qué? Por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, vamos a ver que esto era ya un sistema muy importante en la vida de los hebreos. En el tabernáculo, en el templo, el cordero siempre tenía que estar presente. ¿Sale? Vamos a Isaías capítulo 1. Profeta Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa. Estos sacrificios de estos corderos, estos holocaustos, ¿eran suficientes para quitar el pecado? ¿Eran suficientes para remover la culpa? Realmente solamente era temporal todo este proceso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Que la gente llevaba sus corderos, los llevaba al sacrificio, los llevaba al templo, los llevaba al tabernáculo, pero faltaba algo en la mente de los que, en la mente y en el corazón de los que ofrecían arrepentimiento. Observa lo que dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Te das cuenta que el Señor está diciendo, ya? El problema no está en la ofrenda. El problema no está en el holocausto. El problema está en que, nosotros, o más bien, el pueblo de Israel le sumaba algo a Dios, le daba algo a Dios. ¿Él necesitaba esos sacrificios de alguna manera? No, más bien eran ellos los que lo necesitaban. O sea, no le hacen un favor a Dios, Pero el problema es que multiplicaban estos holocaustos, estos corderos, pero no había en ellos arrepentimiento. Voy a leer rápidamente esta parte porque es muy importante que entiendas el espíritu de lo que está diciendo el texto. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí el Señor? Los está acusando de algo muy terrible, que es ¿qué?
Sí, ciertamente es esto, pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Ellos estaban actuando de manera correcta? ¿Qué estaban haciendo? Nada más estaban llevando hacia los corderos por sacrificarlos. Pero, Pero no estaban en corazón de limpio de corazón. o sea, estaban viviendo una vida de iniquidad. Ahora dime qué diferencia hay entre nosotros y ellos. Esto no se escribió hace 2000 y tantos años y se quedó ahí. Esto todavía aplica para nosotros. Muchas veces tú y yo, mi amado, mi amada, somos religiosos. Venimos a la iglesia, traemos la Biblia, cantamos en el culto, hacemos buenas obras, pero todavía en nuestro corazón no nos hemos arrepentido. Todavía llenamos de sangre nuestras manos. Y no quiere decir literalmente que matemos a alguien, pero hablamos, pensamos y obramos con maldad. Todavía nuestro corazón no ha sido regenerado. Todavía guardamos maldad en nuestro corazón. Pero eso sí, ¿cómo te lo explico? O sea, y no estoy diciendo que esté mal congregarte o leer la Biblia. No está mal eso. Lo que está mal es que multipliquemos estos sacrificios religiosos y pensando que le vamos a tapar, ¿qué? Dicen que le tapan el ojo al macho, ¿no? Pensamos que engañamos a Dios. Pensamos que engañamos a Dios. Y no es así. No es así. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver que este cordero era un cordero muy especial. No era como los corderos del Antiguo Testamento. No eran llevados para nada más cubrir momentáneamente. No eran llevados de manera continua. No eran llevados para cubrir incluso hasta la hipocresía o la religión. No. Cristo vino a ofrecer un sacrificio único y eficaz. Fíjate lo que dice Isaías 53. Quédate ahí con el profeta. Y vete más adelante al versículo 53. Tú conoces este pasaje. ¿Quién no conoce este pasaje? Martín Lutero decía que aquí en Isaías 53 está contenido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos años, muchísimos años, más de 500 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, viviera y muriera en la cruz del Calvario, Isaías escribió esta palabra e inevitablemente tengo que leer el capítulo completo. ¿Qué capítulo es? Isaías 53. Isaías 53. ¿Sale? Dice el texto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. No pierdas de vista que todo esto se trata de Cristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, presta atención. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Presta atención, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, amén. Amén. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en ¿qué? En expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estos son los testimonios de los sufrimientos del Cordero de Dios. ¿Puedes decir amén? Esto es extraordinario porque cuando vemos entonces por qué estaba diciendo Juan el Cordero de Dios, no lo estaba diciendo porque sí, lo estaba diciendo porque el Cordero era un elemento muy importante en la mente del corazón de Israel y les recordaba que necesitaban salvación. Entonces Juan nos está diciendo, ¿para qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué vino, según si era el Cordero? ¿Para qué vino? Para sacrificio de nosotros. Para morir por nuestros pecados. Al decir que ahí estaba el Cordero de Dios, cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, estaba diciendo, ahí está el que va a morir. Es como lo que Dios ofreció para nosotros. Así es. Y no tenía defecto, como dice ahí. No había pecado en él. No había nada. Era, todos estos elementos que te acabo de leer, nos hablan de él, nos hablan de Cristo. Él derramó su sangre, él vivió una vida sin pecado, dio su vida para quitar nuestra culpa en expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? Ahí está. La pregunta de Isaac, hijo de Abraham, aquí se responde, ahí está. Dios proveerá Cordero para el sacrificio. Amén. Amén. Y esto nos lleva, insisto, a la inevitable pregunta de ¿cómo es posible? Ok, nos queda claro que Jesús es el Cordero que quita el pecado. Pero ¿cómo es posible que quite el pecado? ¿Cómo quita el pecado? ¿Cómo logra esto? Observa el texto. El Cordero de Dios, ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. En sesiones anteriores hemos hablado que la palabra griega para mundo, ¿cuál es? La palabra es cosmos, pero se utiliza en 3 énfasis, ¿verdad? La palabra mundo usada en el griego es usada para hablar del mundo físico, es decir, la creación. Segundo, para hablar de la humanidad en general. Y tercero, para hablar de el sistema gobernado por Satanás e influido por los demonios. Entonces, cuando habla, por ejemplo, el texto de que el Señor gobierna el mundo, está hablando obviamente de la creación, ¿verdad? La creación le pertenece, el mundo es suyo. En ese sentido se utiliza también la palabra mundo, pero otro segundo sentido habla de la humanidad en general. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay un tercer enfoque del mundo. Por ejemplo, Juan dice en sus primera, segunda y tercera carta, dice, no améis al mundo. El que ama al mundo, pues no está con el Padre. Pero está hablando del sistema de creencias que hay allá afuera. Por eso cuando una persona, por ejemplo, cristiana, que ya no se congrega o que rechaza la palabra de Dios, decimos, ¿se fue al? Pero no quiere decir que se cambió de planeta, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que no salió, no dejó de estar aquí en la tierra, no, simplemente regresó, abandonó la fe y regresó al sistema de creencias que está gobernado por Satanás y los demonios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, aquí, clase, a ver. Obviamente aquí no lo estamos viendo tú y yo en griego, pero claramente se puede entender el sentido de este versículo. El Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿De quién está hablando? ¿Del mundo físico? ¿De la humanidad? ¿O del sistema de la humanidad? Ahora, mucha atención. El Cordero de Dios, lo voy a poner, fíjate, y no te escandalices. Aquí Juan está asegurándolo, ¿verdad? Está hablando de una forma imperativa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo quiero ponerte un poquito a pensar.
¿El Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Bueno, siempre y cuando nosotros nos arrepentamos. Exactamente. Brillante. ¿Cristo murió por quién? Por nosotros. Pero ¿quiénes son los que disfrutan el beneficio de Cristo, de su expiación, de su paz, de la libertad, de la vida eterna? ¿Quiénes son los que disfrutan? ¿Todo el mundo? Solo los que creen. En Cristo. Ojo, mucha atención en esto porque si no nos podemos resbalar, ¿verdad? Esto se le conoce también como la doctrina del universalismo. Y es una doctrina muy sutil, porque hay muchas personas que dicen, bueno, Cristo murió por todo el mundo, todos son salvos. No, Señor. Cristo vendrá por su iglesia, por sus ovejas. Por eso es muy importante, muy importante que tú creas en Cristo, que tú te arrepientas, que confíes en Él para tu salvación, que la sangre de Cristo cubra no solamente tu vida, sino la de tu familia. Amén. El Cordero de Dios ciertamente quita el pecado del mundo, pero solamente los que creen pueden disfrutar este beneficio. ¿Tú disfrutas de ese beneficio? Amén. Amén. El pecado es universal, pero la salvación que Cristo vino a dar es solamente para los que creen. Es eficaz para los que creen en Él. Amén. Y de esto pues habla toda la Escritura ampliamente. Quiero darte rápidamente unos cuantos textos para hablar acerca de la eficacia de la salvación de Cristo. Cristo no tapa. Cristo no parcha. No, Él dice que Él quita. Él quita el pecado del mundo. Él quita el pecado. Ya no más. No hay más. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay un, ¿seré o no seré salvo? No, sí eres. La respuesta absoluta de Cristo al malhechor que estaba con él a un lado en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, déjame pensarlo, no lo sé, dame chance, es que, ¿de cuánto va a ser tu ofrenda? No, en ningún momento dijo eso, en ningún momento él dijo eso. Él lo dijo, fuiste a la iglesia, fuiste una buena persona, hiciste buenas obras, le diste de comer a los pobres, todo eso está muy bien. Esas son evidencias de que hemos nacido de nuevo, son frutos. Pero ¿qué le dijo? La respuesta del Señor, ¿qué fue? Absoluta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A su nombre, gloria. Solo necesitamos creer. Y Él quita el pecado. Él quita el pecado. Él ya no se acuerda. Absolutamente. Acompáñame a Juan. Rápidamente vamos a ir a Juan. Quiero que veas el poder de la eficacia de lo que está predicando Juan. Juan 3, del 15 al 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vete más adelante, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más adelante, versículo 36, el que cree en el Hijo que tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé tú, pero conviene estar con Cristo. Vete más adelante, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Más adelante, capítulo 6, versículo 40. Voy rapidito porque esto es como una metralleta de salvación. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante, capítulo 11, versículos 25 y 26. Hoy vas a hacer mucho esgrima bíblico. 25 y 26. Todo aquel que cree y que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Amén. ¿Te das cuenta el poder del Evangelio? El que cree, el que cree, el que cree, son los que disfrutan del beneficio de la vida eterna y el perdón de los pecados. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, clase? ¿Ya se aburriste? No. Ya vamos a acabar. Más adelante vamos a continuar con los siguientes versículos que son un poquito más sencillos. ¿Sale? Un poquito más sencillos. ¿Está muy pesado? No. Qué bueno. Vamos a ver el versículo 30, ¿sale? ¿Qué dice el versículo 30? Juan 1:30. Este es aquel. ¿Está hablando quién? Juan el Bautista. Regresamos al capítulo 1, al versículo 30, donde nosotros estamos estudiando. Y dice, este es de aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y qué dice versículo 31? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Nuevamente, si te das cuenta, Juan el Bautista nos está apuntando ¿a quién? A Cristo. Nuevamente. Esto ya lo vimos ampliamente en sesiones anteriores, no voy a profundizar en esto. Juan claramente dice, el que viene después de mí viene un varón, entonces está enfatizando que es ¿qué? El Señor Jesús, el Mesías. Que es un hombre. Bueno, sí, es un hombre. Este es un hombre. Detrás de mí viene un varón. Está hablando de Jesús como hombre. Y nuevamente enfatiza, antes de mí es preexistente porque era primero que yo, es decir, que es superior. Esto ya lo hemos hablado y no voy a profundizar en eso. Pero dice en el versículo 31, yo no le conocía. ¿A qué crees que se está refiriendo esto, Juan? ¿Realmente no le conocía? Sí. Correcto. ¿Sí le conocía o no le conocía? No lo conocía. O sea, ¿no sabía quién era él? No, sí sabía, pero no lo conocía físicamente. ¿No le conocía físicamente? ¿Me preguntan o me están diciendo? Porque aquí Juan está diciendo en estos versículos, dice 2 veces, yo no le conocía, yo no le conocía. No sabía que era Cristo, pero sí lo conocía hasta que lo bautizó y vio la paloma arriba de él. Supo que él era Cristo. Exactamente. O sea, intelectualmente sí sabía quién era Jesús. O sea, pues, su mamá y él eran parientas. O sea, ellos casi probablemente hayan sido primos. De hecho, él era 6 meses mayor que él. O sea, no sabía quién era Jesús. Pues claro. Si jugaban juntos, seguramente. O sea, seguramente se conocieron. O sea, sabía quién era Jesús. O sea, era su primo. Eran parientes. Interesante también esto. Pero cuando se refiere a que no le conocía, es decir, yo no sabía que él era el Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante esto. No le conocía como Mesías, pero sí le conocía como persona. ¿Sale? Ahora, dice, no le conocía más. Está estableciendo un énfasis y un contraste. ¿Con qué propósito? Para que fuese manifestado a Israel. ¿Por qué era importante que fuera manifestado a Israel? ¿A qué se está refiriendo con eso?
No todos. Me están haciendo quedar mal aquí con Elenita, ¿eh? Yo les dije, no, uy, son bien participativos y uy, no los paras. Y se está durmiendo y dice, uy, no, pues, ¿qué pasó? Porque No. él era judío y Claro, o sea, Jesús era judío. ¿Para quién fue enviado el Cristo? ¿Para quién fue enviado el Mesías? ¿Para quién fue enviado el Cordero? Esencialmente fue primeramente para su pueblo, para Israel. Por eso Él es el Mesías. Él es el Salvador primeramente de Israel. De hecho, esto es algo que queda muy claro en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo constantemente lo repite. Por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, él dice que la fe, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Y tú dirías, pero ahí estamos implicados. O sea, ¿por qué dice al judío primeramente y también al griego? Porque Era dijo a su su pueblo. pueblo Porque primero. era su pueblo. Number one. O sea, en el orden de las prioridades, en el orden del reloj eterno, primero era Israel, porque de Israel venía la salvación de todos. ¿Me explico? Primero es Israel. Otro ejemplo. Exactamente, gracias. Cuando hay una mujer extranjera de Ciro, de Tiro, Sirofenicia, que le dice, Señor, mi hija está atormentada por un demonio, sánala, libérala. Y los discípulos dicen, oye, nos está siguiendo esta mujer, dile algo, ¿no? Y él hace una declaración pues incluso hasta políticamente incorrecta para nuestros días. Le dirían, no es correcto darle el pan de los hijos a los perros. Si hoy lo estuvieran, o sea, esto así, ¿cómo le dice eso? Lo podrían acusar de machista, misógino, feminista, racista, discriminación. ¿Cómo? Ahora, obviamente, en la mente de los escritores bíblicos, esas tonterías no estaban en su cabeza, ¿verdad? Porque el Señor Jesús estaba muy por encima de eso. Lo que estaba probando es la fe de esta mujer. Y sobre todo, Él estaba obedeciendo a los tiempos del reino. Y ella dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas de sus amos. ¡Wow! O sea, algo se te puede caer, ¿no, Señor? Échamelo. Échamelo, Señor. Yo lo quiero. O sea, eso es verdaderamente tener un concepto alto de quién es Dios y muy bajo de quién soy yo. Yo creo que si tú hubieras escuchado una declaración como esta, dirías, vámonos. ¿Verdad? No, una empoderada hubiera dicho, no, uy, no. ¿Ah? No, ¿verdad? No se lo acaba. Pero lo que vemos aquí, nuevamente, vuelvo al punto de donde partíamos, dice que fue manifestado Israel. Primero era Israel dentro del orden de las cosas. Por eso siempre Pablo va a decir, yo deseo que mi pueblo sea salvo, pero ellos han rechazado al Mesías. Ahora, cuando dice en el capítulo 1 de los Romanos, al judío primeramente y también al griego, obviamente los griegos eran ¿qué? Gentiles, por lo tanto eran extranjeros, no pertenecientes al pueblo de Israel. ¿Y tú y yo qué somos? Somos gentiles. Entonces la fe es para nosotros también. Ellos rechazaron a Cristo, nosotros no. Nosotros creímos en Cristo y disfrutamos la bendición que era para Israel. Nosotros la estamos disfrutando y ellos algún día también la disfrutarán. O sea, pero por ejemplo, porque a mí lo que me explicó mi tío fue que Cristo, o sea, nosotros como tal esperamos la promesa de Cristo y lo que se conoce como el rapto. Es lo que se espera. Ajá. Claro. Pero él tiene una promesa con Israel, ¿no? Y que es que primero es como salvar a su iglesia, o sea, como es aquí, y después venir por Israel, pero los que, por ejemplo, los que ya después se quieran como arrepentir o así, pues ya no van a entrar en lo de
en lo de Israel, pero porque sí era como su prioridad, esta segunda vez que venga los va a dejar. Está muy cercano todo lo que dices, nada, es que está medio revuelto. A lo que voy, vas bien, está muy bien. Lo voy a explicar de la manera más breve y sencilla para no zafarnos del tema. ¿Cristo viene por quién? Por su iglesia. Ahora, hay personas que son de la iglesia, pero que pertenecen a Israel. Que nacieron israelitas. ¿Me explico? Entonces, aquí más bien tiene que ver con una cuestión de ese pueblo. Ese pueblo, Israel, son elegidos por Dios. Dios tiene un amor para ellos, pero no te voy a decir una cosa, no todos los de Israel, por muy israelitas que sean, no van a ser salvos. La única condición para israelitas y para gentiles es creer en Jesús. O sea, te lo voy a poner más resumido. O sea, sí, habrá en el día en el que Cristo venga, cuando el Señor llame, en el reino milenario, habrá personas de Israel ahí. Claro, Él lo asegura. Su pueblo va a ser redimido, pero solamente los que creen. Solamente los que creen. Y entre esos que creen que nosotros no somos de Israel, vamos a estar ahí también. ¿Me explico? Para hacerlo de manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que iba a manifestar a Cristo a Israel? ¿Cuál era el banderazo de salida? ¿Cuál era la manifestación que iba a presentar a Jesús a su pueblo? ¿Qué dice el texto de Juan capítulo 1, versículo 31? Donde estamos nosotros estudiando. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Exactamente. O sea, para que el Mesías fuese conocido por Israel, Juan estaba haciendo una labor. ¿Qué era? Bautizar. Yo vine bautizando y enfatiza ¿qué? Con agua. Con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No es una paloma, es como paloma. Y permaneció sobre él. Quédate ahí tantito y con esto quiero también cerrar, porque esta es la nota con la que quiero cerrar este estudio. Muy importante. El bautismo es muy importante. Es el banderazo de salida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios nos hablan del bautismo de Jesús. Los 4 evangelios nos hablan de la labor de Juan el Bautista como el que iba a presentar a Jesús. Ahora, ¿por qué es importante, insisto, el asunto de el bautismo y esta prueba? Porque cuando Jesús se bautizó, pues no nada más se bautizó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Él se bautizó? Vino el Espíritu Santo, ¿qué más? Y el Padre habló, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco, ¿verdad? Entonces, este elemento sobrenatural lo manifestó el Señor para dar a conocer que Jesús era el Mesías de Israel. Y esta parte jugó un papel muy importante Juan el Bautista. Sin Juan el Bautista no hubiera sido esto posible. Ahora, esto es muy importante porque Juan no sabía, dice, yo no le conocía, yo no sabía quién era Jesús. Sabía que Jesús era mi primo, pero no sabía que Él era el Mesías. ¿Cómo yo supe que era el Mesías? Porque vi al Espíritu descender sobre Él y permanecer sobre Él. ¿Te das cuenta? Ahora, Juan, a lo mismo que todos los santos de todos los tiempos, a lo mismo que Pedro, ¿te acuerdas cuando le preguntan, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo Pedro esa identidad? Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino clase. ¿Cómo conocemos al Señor? Por revelación. Como Pedro, como tú y como yo, no es porque somos muy inteligentes, no es porque somos muy estudiosos, no es porque somos muy espirituales o buenas personas. Conocemos a Dios porque Él se revela en nuestras vidas. Amén. Y Juan también conoció a Jesús como el Mesías porque se reveló a través de esta señal del Espíritu. Y esto es muy importante porque dice que descendía como paloma. ¿Y qué dice?
y permaneció sobre él. Mis amados, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba ahí, venía. El Espíritu Santo solamente reposaba sobre algunas personas para una labor específica y se iba. Pero aquí Juan nos está hablando de que el Señor Jesús iba a inaugurar algo que nosotros vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento y en la época de la iglesia, es que el Espíritu Santo, una vez que viene, ya no se va. Dice, y descendió y permaneció sobre él. Mis amados, esto antes no era posible. El Espíritu de Dios, el que estuvo en la creación, el que inspiró a los profetas, el que inspiró esta palabra, el Espíritu que dio el poder a Josué, el Espíritu que dio el poder a Daniel para estar en el foso de los leones, el Espíritu que estuvo en Pedro, en Juan, en Jacobo, en Jesús, en el apóstol Pablo, en todos los santos de todos los tiempos, es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. Y permanece con nosotros. Esto es algo que debe darnos gratitud y alabanza. Y es a través de esto, dice que lo conoció. Y dice, Juan, yo bauticé con agua. Versículo 33. Ese es el sobre quien el Señor le dijo a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mis amados, el Espíritu Santo hace tres cosas sobre nosotros. ¿Qué quería decir con aquel que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús nos limpia con su Espíritu Santo, nos dedica con su Espíritu Santo, nos fortalece con su Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Tú ya acabas de adquirir un conocimiento, ¿sí o no? Sí. Pero si no tienes el poder para obedecer, no puedes hacerlo. El Señor no solamente nos da su ley, sino nos da con su Espíritu la capacidad para obedecerla. ¿Estás de acuerdo con esto? El cristiano no puede decir no puede. ¿Por qué? Porque ya tiene el poder del Espíritu para obedecer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias en esta reunión, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor, a través de este texto maravilloso, Señor, del testimonio de Juan acerca del Cordero de Dios, Señor. Gracias porque tú has provisto, Señor, a tu Hijo Jesús como Cordero, Señor, para expiación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, a tu Hijo Jesús para quitar el pecado que estaba pesando sobre nosotros, del cual éramos declarados enemigos y estábamos muertos. Señor, yo ruego que nadie de los aquí reunidos, de los que escuchen este mensaje, rechacen a Cristo como Señor y Salvador. Que nadie rechace la sangre del Cordero sobre su hogar, sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio. Señor, Padre Santo, gracias porque tú has quitado, Señor, ese peso de nosotros. Gracias porque enviaste a Juan y marcaste, Señor, la senda. Gracias porque Juan nos apuntaba a Cristo. Porque Juan nos bautiza con agua. Todos nosotros, Señor, todos los santos que son bautizados con agua, Padre Santo, testifican que han creído en Cristo, pero solamente tú, Señor, eres el único que nos da el Espíritu Santo. Yo ruego, Señor, que la presencia de tu Espíritu esté con cada uno de mis hermanos y hermanas aquí reunidos y de todos los que nos escuchan. Que descienda sobre nuestras vidas todo el tiempo. Y que, Señor, Padre Santo, tú ya permaneces con nosotros, con todos los que creen. Que esta verdad, Señor, sea atesorada por nosotros ahora y siempre. Y que como Juan demos testimonio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y que se haga carne en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Vamos a repetir nuestro texto de Juan capítulo 20, versículo 31.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, a Dios le damos la gloria por permitirnos estar una semana más en este estudio. Recuerde, todos los días, plan de lectura McChain. Los viernes son de Fundamentos de la Fe. Las listas de reproducción están ahí en YouTube. Usted las puede escuchar con total libertad. Usted lo puede escuchar en Spotify, en SoundCloud. El lunes son los atributos de Dios y nos vemos el próximo sábado para continuar estudiando Yo creo en el Hijo, en un estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Nos despedimos de ustedes. Tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.